Paz a vosotros, mis queridos hermanos que están mirando esta transmisión, que Dios los bendiga. Y les voy a pedir en esta ocasión que se pongan cómodos, para que así, hermanos, podamos disfrutar de la palabra de Dios. Y claro, en el momento adecuado leeremos la palabra de Dios. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a saber, vamos a conocer. Para muchos, claro, no es nuevo, ya lo saben. Bueno, a ellos se les va a recordar. El tema de hoy es el nombre de la iglesia, a la cual nosotros debemos de pertenecer, a la cual estamos perteneciendo. El nombre de la iglesia de Dios. Es bien importante que nosotros sepamos para que no nos dejemos engañar. Y además de eso, usted va a poder explicar o enseñarle a la gente, porque en estos tiempos, más que nada en todo tiempo, mis hermanos, se necesita de Dios. Hay la necesidad cuando hay problemas. En este tiempo, bueno, estamos viviendo en una pandemia que realmente nos ha dejado algunos vacíos en nuestros corazones por algunos hermanos que pues ya están durmiendo, ya están descansando. Pero aquella gente que no conoce de Dios, mis hermanos, es cuando se acercan y quieren conocer estas cosas. El problema es de que hoy en la actualidad, mis hermanos, hay vamos a decirlo así, hay muchos movimientos religiosos. ¿Y por qué el nombre de este tema, mis hermanos? Porque realmente hay muchos movimientos religiosos, pero mis hermanos, con simplemente de escuchar el nombre de ellos, ya nos damos cuenta que hay algo que no es verdad. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, de la Biblia, nos habla de la iglesia de Dios, de los hijos de Dios, qué es lo que se debe de hacer. En el Nuevo Testamento también nos habla de ello. Si usted quiere buscar a Dios, debe de tener mucho cuidado. Por eso es que, mis hermanos, hoy en día pues hay muchos movimientos, porque muchas personas se han interesado en conocer la verdad y al no encontrarla, pues deciden pensando que ellos van a tener o enseñar la verdad. A través de la historia, mis hermanos, nos hemos dado cuenta que pues los grupos religiosos han nacido. Y voy a mencionar uno, no se molesten, mis hermanos, no es crítica, pero debemos de conocer la historia, porque a veces sí, como que se incomodan. Hermanos, es bien importante conocer nuestra historia para no cometer los mismos errores. Hubo un joven llamado José Smith que estaba confundido. En su tiempo había muchos también movimientos. Y buscó la verdad, trató de buscarla y no la encontraba. ¿Por qué? Porque no tomaba las escrituras. Al no encontrarlas, decidió, formar su movimiento religioso. Por eso les digo, es bien importante conocer la historia. Mis hermanos, la historia es tan hermosa, tan bonita. No le tengan miedo, hay muchos que se les hace aburrida. A su servidor, dejen de decirles, voy a hablarles acerca de esto. A mí no me gustaba la historia, eso de recordar nombres de personajes, qué es lo que hicieron y en qué tiempo y en qué lugar, se me hacía aburrido. Pero yo le aconsejo que empiece, mis hermanos, a leer libros que le hablen de la historia. Estaba cursando el primer año de la secundaria allá en México. Llegué a la aula y esperábamos al maestro que nos iba a impartir historia.
Y ya ustedes saben qué era lo que pensaba de la historia, que era aburrida. Pues llegó un maestro que solamente al verlo le daba miedo. Se presentó y él dijo que iba a ser el maestro de historia. Se puso a hablar y pasaron 45 minutos y no le entendía. Y al último, que nos dice, saquen una hoja en blanco porque vamos a hacer examen. Ándale. Y yo estaba en blanco. Para muchos la historia así es, mis hermanos. O tal vez me equivoque y tal vez nomás yo era yo. Pero la historia, mis hermanos, es importante para saber quién soy, qué es lo que yo creo y hacia dónde voy. La palabra de Dios tiene, mis hermanos, razón cuando dice, paraos en los caminos y buscad la senda más antigua, o sea, buscad el camino más antiguo. Cuando lo encuentres, camina por él. Entonces vas a hallar paz, vas a encontrar calma para tu persona o para tu alma. Jeremías 6:16. Aunque el personaje, el líder de la iglesia popular dijo que todos los caminos nos llevan a Dios. Mis hermanos, ¿se imaginan? Eso fuera buenísimo. Pero tenemos este libro que se llama Biblia, tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo. Para aquellos que tal vez no están familiarizados, ¿qué es un testamento, mis hermanos? El testamento es donde está especificado que después de que una persona fallece, cómo se van a repartir sus bienes y no se pueden hacer alteraciones. Eso es un testamento. Pues aquí tenemos el Antiguo y el Nuevo. Entonces, ¿por qué? De ahí viene el tema. La iglesia de Dios en el Antiguo y en el Nuevo debe de ser, mis hermanos, debe de tener las mismas características, porque si no, algo anda mal. Primeramente, mis hermanos, voy a leer Jeremías 6:16. Es un consejo hermosísimo. Y si usted no quiere valorarlo, mis hermanos, nos vamos a equivocar. Dice así, Jeremías 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Mis hermanos, el consejo está dado. Y muchas personas, cuando encuentran la iglesia de Dios, cuando se les da a conocer, si usted ya lo sabe, mis hermanos, no me preocupo porque ya usted es conocedor de estas cosas. El problema para aquel que no conoce. Y en esta ocasión, bueno, usted tal vez va a tener la posibilidad de adquirir el conocimiento y pasarlo a las personas que no lo conocen. Cuando hay personas que llegan al conocimiento, conocen la iglesia de Dios, conocen lo que se debe de hacer, se les hace aburrido, se les hace difícil, diciendo, no puedo cumplir. Y no quieren andar en este camino. Para este tema, mis hermanos, voy a tener una lectura. Le voy a pedir que en su casita, si usted tiene su Biblia, pues lo encuentra en el primer libro de la Biblia,
en el capítulo 28. Con esto vamos a iniciar este tema. Dice así el verso 10 al verso 22. Génesis, capítulo 28, verso 10 al 22. Si usted tiene su Biblia, como dije, mis hermanos, vaya siguiendo con su vista. Y dice así: y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán, y encontró con un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. No te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me diere el diezmo lo he de apartar para ti. Amén. Mis hermanos, tal vez en el proceso de la lectura, si puso cuidado, entendió. Y si no, vamos a explicar un poquito. Pero aquí, mis hermanos, recuerden que Jacob, nieto de Abraham, iba en busca de su esposa. Salió de donde estaba su padre y se fue a Harán, dice. En el camino, pues, caminar todo el día, llegó a un lugar donde ya se estaba ocultando el sol. Le dio sueño y durmió. Pero tuvo un sueño donde miró una escalera y llegaba la cabeza, dice, la punta de la escalera al cielo y la otra a la tierra. Y él miraba en su sueño descender ángeles y subir ángeles. Y Dios le dijo, dice, mira, dice, yo te voy a cuidar, pero eso sí, se tiene que hacer todo lo que yo te he dicho.
Entonces, cuando esto le dice Dios, mis hermanos, Jacob, sin pensarlo, hizo voto a Dios. Cuando hace uno un voto, mis hermanos, se compromete con Dios a hacer su voluntad. Dice, si tú vas conmigo y donde yo voy a llegar hay pan, hay vestido, tú siempre, y que regrese a la casa de mi padre en paz, tú vas a ser mi Dios. Y bueno, se compromete también a dar el diezmo. Hermanos, claro, decir esta historia es muy fácil. Pero los que ya hemos estudiado la palabra de Dios, sabemos la historia, sabemos cuánto sufrió Jacob. Sabemos cuántos años trabajó para su esposa y cuántos años trabajó para otra. Y sufrió, mis hermanos. Vamos a evitar todo esto, pero esto le pasó antes de llegar allá a la tierra del suegro, vamos a decirlo así. Y sí, Dios lo cuidó. Recuerden cómo se hizo de ovejas, de ganado y de riqueza, en otras palabras. Dios estuvo con él. Bueno, mis hermanos, esto es bien importante porque Jacob, mis hermanos, luchó con un ángel. Y dice que ya estaba rayando el alba cuando el ángel le dijo, si no me bendices, no te dejaré. Y bueno, desde ese momento, mis hermanos, dice, tu nombre ya no va a ser Jacob, va a ser Israel. Desde ahí, mis hermanos, nace el pueblo de Israel, donde pues están todas las bendiciones, donde fue el pueblo escogido. Ya que Dios le dijo, tu simiente, y le da geográficamente hablando, mis hermanos, la expansión que iba a ocupar. Claro, nada es fácil, mis hermanos, ya sabemos la historia, por eso es bien importante estudiar la historia. Ya sabemos, mis hermanos, qué le ha pasado al pueblo de Israel, pero le ha pasado por desobedientes. Jacob fue obediente, pero su descendencia a su pueblo que le llama Israel, pues no fueron muy obedientes. Dios los castigó. Pero la enseñanza estaba ahí, mis hermanos. Y para eso pues vamos a usar la Escritura. Mis hermanos, recuerden, haciendo memoria de la historia, acuérdense cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra. También, mis hermanos, pues Dios le dio a Eva, su esposa. Claro, ya ustedes saben cómo es que apareció Eva. Ya no la hizo del polvo, sino que de la costilla. La primer pareja, mis hermanos, tuvo 2 hijos. Uno era temeroso de Dios y el otro, pues solamente jugaba, solamente pretendía. Pero sus obras eran malas. Y eran tan malas que, pues, asesinó a su hermano. Cuando Abel vivía, mis hermanos, el culto a Dios, al Dios verdadero, lo llevaba a cabo. Pero ¿qué pasó cuando murió? El culto divino quedó estancado. Después, hermanos, a través del tiempo tuvieron otro hijo, Adán y Eva. Su nombre fue Set, que quiere decir sustitución del hijo que murió de Abel. A este Set, mis hermanos, bueno, rápidamente voy a ir, yo sé que tal vez ustedes saben la historia mejor que su servidor, pero para pues armar el mensaje, recuerde que a Set le nació un hijo llamado Enosh, que quiere decir hombre. Fue temeroso de Dios, mis hermanos, y desde entonces
se empezaron a llamar los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque con él, mis hermanos, se volvió otra vez a restaurar el culto divino, pero al Dios, mis hermanos, único, al Dios que la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento nos dan testimonio. Hay muchos movimientos religiosos que tienen la Biblia, pero realmente, mis hermanos, pues hablan solamente de ellos. Entonces, y lo vamos a constatar, mis hermanos, dice allá en Levítico, en primer libro de Génesis, capítulo 4, verso 26, para que usted, mis hermanos, tiene que estar seguros en dónde está alabando a Dios. ¿Estará en la iglesia de Dios? ¿Estará en lo correcto? Eso es lo que interesa. Recuerden que hay muchos caminos, y eso nos dice Jeremías. Hay muchos caminos o muchas religiones. Nosotros debemos de buscar la más antigua. Pues aquí, mis hermanos, estamos mirando el nacimiento, aunque claro, con Abel fue truncado, fue parado el culto divino a nuestro Dios, pero aquí con este hombre Enosh, que significa hombre, entonces se empezaron a llamar los hijos de los hombres con el nombre de Jehová, de Dios. Dice el 26 del capítulo 4, verso 26, dice de esta manera: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Entonces, mis hermanos, ellos empezaron a hacer culto a Dios, o sea, a Jehová. Es bien importante. Y a partir de aquí, mis hermanos, pues la gente temerosa de Dios, los hijos de Dios, su misión era enseñarle al pueblo. Pero la humanidad, mis hermanos, no le agradan las cosas de Dios y las cosas verdaderas. A veces la gente le gusta que le digan mentiras, y aunque ellos saben que es mentira, lo siguen haciendo, siguen creyendo eso. Recuerden, mis hermanos, de aquí en adelante ya es historia lo que viene. Los hombres se empezaron a inclinar hacia el mal. La humanidad de aquel entonces terminó, ¿cómo? Solamente con 8 personas justas, conocedoras de Dios. Vino el diluvio, ellos escaparon haciendo el arca. Aproximadamente 2000 años. Vino el diluvio. Pero Noé, mis hermanos, era conocedor de la verdad. Por eso es que Dios lo instruyó para que hiciese el arca. Ya ustedes saben cuánto tiempo estuvo él en el arca, y después de que salió empezó nuevamente a poblarse la tierra. Pero sí que eso, mi deseo en esta ocasión, mis hermanos, es de que usted esté seguro que la iglesia de Dios empieza con Abel, pero es truncado después con los hijos de Enosh. Sigue la iglesia. Y es bien importante que nosotros sepamos, porque hay muchos que están en la iglesia y a veces han dudado, pero realmente, ¿esta será la iglesia de Dios? Mis hermanos, acuérdese que hoy en día hay muchos movimientos, pero ya no tienen el nombre de Dios. Solamente vamos a decir algunos nombres para que usted sepa. Está la iglesia Pentecostés, la iglesia tal y la iglesia, y ya no tienen ni el nombre. La iglesia Bautista, la iglesia de los santos de los últimos días, la iglesia de... Bueno, no se enoje conmigo, mis hermanos, es para que usted sepa. No es crítica, es que eso existe. Mis hermanos, si usted pertenece a la iglesia de Dios, siga adelante.
Después ya ustedes saben, volviendo a lo de Noé, que se pobló nuevamente la tierra y empezaron la gente nuevamente a olvidarse de Dios. Pero hubo un hombre quien la enseñanza de la Biblia, que fue Noé, mis hermanos, instruyó a su nieto. Espero que sepan ustedes quién fue su nieto. Claro, Noé, mis hermanos, no nomás a su nieto instruyó, él quería instruir a todos su parentela, a todos sus nietos, pero hubo uno en especial que lo escuchaba y su nombre es Abraham. Él, mis hermanos, ¿se imaginan? El papá de Abraham, mis hermanos, lo instruyó, pues su papá, su abuelo, mis hermanos, y pues no le hacían. Es como nosotros, que a veces hay personas que las hemos tratado de evangelizar y darle a conocer, y no, pues no. El papá de Abraham pues era un idólatra, mis hermanos, y Abraham no creía en sus dioses, ¿no? Porque a él le decían que el sol era el Dios, ¿no? Dice, cuando se mete me quedo sin Dios, ¿qué pasa? Cuando se desaparece ya estoy solo. Y así, él nunca se quiso dejar engañar. Por eso es que Dios le hace el llamado y Abraham obedece, se va. Bueno, ya ustedes conocen la historia. Eso es lo más maravilloso, que esto me ayuda a no explicar tanto. A Abraham, el padre de la fe, le nació Isaac. E Isaac, mis hermanos, le nació Jacob, del cual tuvo este sueño. Hizo voto. Hermanos, pues la enseñanza se quedó ahí, en la iglesia. Vamos a decir, usted dice, bueno, es que no era iglesia. Mis hermanos, recuerden que el lenguaje que nosotros tenemos hoy en la actualidad, pues es iglesia. Eclesia, ¿verdad? En griego, que quiere decir congregación. La congregación donde van los hijos de Dios a alabarle, donde se alimentan los hijos de Dios. Usted debe de pertenecer a la iglesia de Dios. Y si usted está en otra, vamos a decir, organización y no tiene iglesia de Dios, vamos a hacer lo que dijo el profeta Jeremías. Vamos a preguntar por la senda más antigua. Si usted sabe, mis hermanos, o tal vez no lo sabía, que todos los movimientos religiosos tienen una fecha en qué día se dieron a conocer, cuándo nacieron. Y además también, ¿quién es su fundador? Eso le va a ayudar muchísimo, que conozca quién fundó la iglesia en que está y en qué tiempo. Si usted tiene 100 años, si tiene 200 años, si tiene 500 años, pues busque la más antigua. ¿Y cómo la voy a conocer? Bueno, mis hermanos, se tiene que conocer por el nombre de Jehová. Ahora, dejen decirles, hay un movimiento que se llaman así, testigos de Jehová, pero no testifican realmente lo que hizo Jehová. No testifican, mis hermanos, no testifican realmente lo que dice la palabra de Dios, porque se les enseña y se les dice, es que Jehová Dios descansó el séptimo día. Oh, eso ya no. Es que Jehová, oh, es que eso ya no. Puro no, entonces no es. Claro, pero cuando ustedes se encuentren con ellos, mis hermanos, pregúntenle quién fue su fundador, dónde se fundó. Es bien fácil. Mis hermanos, tal vez usted dirá que esto no importa. Deje decirle, mis hermanos, que sí es importante. ¿Por qué? Porque es la única forma de que vamos a llevar la salvación a la humanidad. Claro, recuerden que la salvación es personal. Nuestra obligación es llevarles, porque el Señor Jesucristo dice que se debe de predicar este evangelio hasta el fin, hasta los confines de la tierra. Entonces, esa es nuestra obligación. Mis hermanos, Bethel, donde estaba donde tuvo sueño Jacob, se llama entonces casa de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, aquí dice, yo no lo sabía, pero esta es la casa de Dios.
Si usted sabe y ha estudiado geografía, mis hermanos, a mí me encanta también la geografía porque me doy cuenta dónde fueron los hechos, dónde pasaron las cosas. Bueno, se encuentra a la parte norte de Jerusalén, mis hermanos, y ahí es donde él tuvo un sueño. Recuerde que él iba hasta Harán, allá donde vivía su tío, mis hermanos, allá donde tenía parientes, allá tenía que ir él. Pero cuando él iba cruzando ahí, mis hermanos, pues tuvo ese sueño. Y ahí en ese lugar dice que levantó una piedra, derramó aceite y por testigo. Claro, mis hermanos, de esa piedra, si usted empieza a estudiar en las Sagradas Escrituras, ¿qué significa esa piedra? Recuerden, mis hermanos, que esa piedra dice que la empezaron a trabajar los edificadores y al último la desecharon. Y esa piedra viene siendo el Señor Jesucristo. Bueno, pero ese no es el tema. Es bien importante, mis hermanos, conocer entonces la historia de la iglesia para que no le cuenten ni lo engañen. Si usted, mis hermanos, lo sabe, es bien importante. Pues el pueblo de Dios, mis hermanos, recuerden entonces que el pueblo de Israel fue llevado a Egipto. Ya usted sabe la historia, cuántos años estuvieron allá. Cuando los sacan, mis hermanos, de Egipto, Dios dice que los iba guiando, pero realmente, mis hermanos, no nos imaginemos esto, porque la palabra de Dios nos enseña que no hay ojo humano que mire a Dios y que viva. Solamente que Él mandaba a su ángel, pero era en representación de Él. Lo que es ángel, mis hermanos, ángel quiere decir enviado de Dios, pero es con fidelidad. Él no dice otra cosa más lo que dice Dios. Dice allá en Génesis, mis hermanos, para que nos demos cuenta, dice en Éxodo capítulo 23, para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando, cómo trabaja nuestro Dios. Recuerden que aquí ya estamos hablando porque Dios sacó al pueblo de Israel, al cual le dio todo, al cual Jacob se comprometió e hizo voto. Y recuerden, mis hermanos, que él dijo, yo voy a dar el diezmo de todo lo que me des. El movimiento religioso, eso le gusta, es lo único que agarra, el diezmo. Pero, mis hermanos, esto fue dado para el pueblo de Israel, ya que él mismo, Jacob, hizo esa promesa. Les dije entonces, Éxodo 23, dice el verso 20. Recuerden que aquí ya está hablando, pues, al pueblo que Dios escogió. Dice, he aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Recuerden que Dios sacó al pueblo de Egipto para llevarlo a un lugar que Dios estaba preparando. Dice, pero yo voy a mandar mi ángel. Y le dice, el 21, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ese es el consejo de nuestro Dios. Yo te voy a mandar mi ángel, él te va a ayudar y te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Pero eso sí, no le seas desobediente, no seas rebelde, porque él no te va a perdonar. Y muchos dicen, es que Dios es amor. En una ocasión, mis hermanos, hablando de alimento que la iglesia de Dios puede comer, pues la persona quería, me estaba invitando, pues una pizza, mis hermanos, que tenía pepperoni. Ustedes saben que el pepperoni, pues, normalmente es de puerco, al menos que usted la pida. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo no como eso. ¿Pero por qué? Empezó a preguntarle, tuvo que decir, ¿sabes qué? Es que Dios no ha dicho qué es lo que debemos de comer y qué es lo que no debemos de comer. Oh, pero es que Dios es amor. Dice, ¿tú por qué estás haciendo esas cosas? Es que Él ya te va a dejar que comas. Mis hermanos, eso es lo que ha pasado con el mundo religioso, al no entender. Todo dice, no, es que Dios es amor, Dios es amor. Aquí dice el 21, guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no te perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él.
Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo, al heveo, al jebuseo, los cuales yo haré destruir. Mis hermanos, no importa los enemigos, si nuestro Dios está con nosotros, como dijo Jacob. Si tú, dice, me das pan, si tú me das este vestido, dice, yo te voy a servir. No importa, mis hermanos, que hubiese estas naciones en los cananeos, porque en la tierra de Canaán estaban viviendo todo esto, pero él dice, no te preocupes, tú vas a entrar y yo voy a ir con. Pero eso sí, tienes que serle fiel al ángel que te va a ir guiando, porque si no, y efectivamente, mis hermanos, el mandamiento es, no robarás, no codiciarás. Algo bien sencillo. Pero ¿qué pasó? Uno de ellos, cuando destruyeron una ciudad, miraron algo codiciable. Dice que un changote, la Biblia dice un changote de oro, algo, un buen montón de oro, vamos a decir. Es en pues así como la ciencia ha acomodado el oro, son barras, vamos a decir. Este hombre miró y lo codició. Una alfombra también, dice, ha de haber pensado, en mi casa se va a ver muy bonito esto. Lo codició, sin decirle a nadie, se lo llevó. Y después, cuando ellos fueron a pelear, perdieron la batalla. ¿Por qué? Por desobediencia. No le seas rebelde. Y así, mis hermanos, podemos pues, leer la palabra de Dios. Recuerden que el nombre de Dios debía de estar en ellos. ¿Por qué? Porque Dios los iba a bendecir, Dios los iba a cuidar y todo eso. Cuando se da la bendición, mis hermanos, en Números capítulo 6, miren qué dice así, hablando de Dios. Números capítulo 6, el verso 23 al 27. Dice de esta manera, pongan mucho cuidado. A veces tal vez la gente nomás escucha la bendición, pero ni sabe de qué se trata. Pero dice así el 23. Dios, o sea, le está diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre, el 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Mis hermanos, esto es bien importante. Tal vez a usted no le causa mucha importancia, pero recuerden que el pueblo de Israel venía de Egipto, donde ahí eran idólatras, se adoraban a las vacas, tenían muchos dioses, los cuales con las 10 plagas pues fueron destruidos los dioses más poderosos. Entonces tenían que quitarse esa mentalidad, mis hermanos. Por eso dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es bien importante, mis hermanos. Tal vez usted no le pone, ¿por qué no? Entonces, cuando iban a entrar a las naciones que menciona, dice a los jebuseos, al eteo y a todos ellos adoraban a los baales. Entonces dice, nada de esos dioses quiero. Ustedes me van a adorar y yo los voy a bendecir. Póngase listo, mis hermanos, porque esos dioses se han introducido en los movimientos religiosos. Y si usted está adorando a uno de ellos, por la mañana escuchábamos, ¿verdad? Que cómo es que el sol lo hicieron Dios. Cómo es que el sol vino a tener mucho, vamos a decir, culto después. Y así, hermanos, bajo la mano están engañando a la gente. ¿En qué forma? Bueno,
Recuerden, el sol, mis hermanos, se le da culto cuando usted adora a Dios, el día que no es, el día domingo. Aparentemente no tiene mucha importancia, pero cuando usted, mis hermanos, se pone a estudiar la historia, porque realmente esto está en la historia, ¿cómo nace esto? Recuerden, usted tal vez hasta sabe inglés y cómo se dice, pues, el día del sol. En inglés, Sunday, que está dedicado al Dios Sol. Pero claro, no me quiero meter mucho, ya mi hermano explicaba por la mañana cómo trabaja esto. Todos aquellos, el mundo religioso que está adorando, mis hermanos, el domingo, ellos tal vez ni se ponen a pensar, pero ¿por qué el domingo? Ellos les han enseñado, es que ya Jesucristo vino a cambiar. Mis hermanos, ese es el engaño. Y aún nosotros, los hijos de Dios, les queremos enseñar. Mira, el día de Dios es el sábado, el día que Dios separó. Oh, no importa, como Satanás cuando con Eva. ¿Con qué Dios ha dicho? No comas de esto, ¿verdad? ¿Qué dijo Eva? Podemos comer de todos menos de esto, porque cuando comamos morimos. Dice él, no morirás. También aquí dice, no importa el día. Mis hermanos, es bien importante que no nos dejemos engañar. Si nosotros no sabemos estos trasfondos de la historia, está bien. No, mis hermanos, debemos de conocer. Por eso algunos predicadores, mis hermanos, pues tratamos de enseñar estas cosas. Es un poquito difícil porque a la gente no le gusta. A la gente, ¿saben qué les gusta, mis hermanos? Escuchar algo que a ellos les guste escuchar. Les gusta observar, les gusta ver a aquellos líderes que cuando andan predicando dejen sacar esto, no se puede, ¿eh? Pero andan para allá corriendo y para acá y como que eso nos agrada, hermanos, llamamos la atención. Eso, dice, eso me gusta cómo predica. Mis hermanos, es bien importante. A veces estas cosas tal vez se nos hacen un poquito aburridas, pero nosotros debemos de saber. Deuteronomio, mis hermanos, 28. Deuteronomio 28 del verso 9 dice así: confirmarte a Jehová por pueblo suyo, santo, como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Recuerden que Deuteronomio, mis hermanos, quiere decir repetición de la ley. Moisés tuvo que escribir este otro libro y él los aconsejaba. Y él les decía, miren, si ustedes guardan los mandamientos de Dios, nos va a bendecir. Confirmarte, cuando dice confirmarte, dice tú vas a ser siempre a Jehová por pueblo suyo, pero tenemos que ser santos. Pero pregúntele, mis hermanos, a las otras denominaciones, ¿qué quiere decir santo? Tal vez no lo saben. ¿Cómo nos hacemos santos? Para que cuando nos lleguemos a Dios, sin ningún problema, Él nos pueda escuchar. Recuerden, mis hermanos, me puedo pasar toda esta noche diciendo textos y textos y textos, pero estamos leyendo algunos para que usted se dé cuenta en qué movimiento está. Si está en la iglesia de Dios, gloria a Dios, mis hermanos. Ahora, no queremos engañarlos. No porque pertenezca usted a la iglesia de Dios, vaya a pensar que ya hemos o ya somos salvos. No, mis hermanos. Aquí el pueblo de Dios dice, ustedes ya conocen, esfuércense y obedezcan a Dios. Dice las últimas palabras. Dice el 9, confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado. ¿Cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos.
Primeramente tengo que buscar cuál es el camino más antiguo y hay que andar con él. Andar con él es obedecerle. Si yo digo nomás, yo ya lo conocí, ya me entregué, ya soy salvo y ando viviendo sin santidad, no, pues, no es del pueblo de Dios. Mis hermanos, ¿para qué nosotros entonces somos hechos? La iglesia de Dios, ¿para qué es? O para que Dios la formó esa iglesia de Dios. Recuerden que los hombres pues han venido caminando ahí con los mandamientos de Dios. Nunca debemos de olvidarnos. Dice, mis hermanos, Isaías 43:7, es un verso que tal vez usted ya lo ha mirado en las pantallas cuando pues van a empezar las transmisiones, pero es bien importante recordarlos, mis hermanos. Si usted pertenece a la iglesia de Dios, ¿y para qué Dios quiere que pertenezca a la iglesia de Dios? ¿Para qué Él formó a un pueblo? Bueno, es bien importante, no se le va a olvidar. Tal vez lo ha leído y no le ha puesto mucha importancia, pero dice 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. ¿Para qué debemos de pertenecer a la iglesia de Dios? Pues, hermanos, pues ahí hay muchas bendiciones. Ahí está la salvación, ahí está el conocimiento, ahí está la doctrina, mis hermanos, de nuestro Dios, la enseñanza. Y claro, mis hermanos, pues al saber, al tener eso, debemos de darle honra y gloria a nuestro Dios, porque para gloria mía los formé y los hice. ¿Y cómo se le da gloria? ¿Solamente cantándole? ¿Se imaginan, mis hermanos, yo que no, tal vez mi voz no me ayuda mucho para cantar? No, mis hermanos, se le da honra obedeciéndole, que Él se sienta orgulloso de nosotros. Eso es honrarle, mis hermanos. Pero se imaginan, si digo yo, no, ya los mandamientos ya no. Mis hermanos, es bien importante que nosotros pertenezcamos a la iglesia de Dios, la cual va a tener esta enseñanza. En el recibimiento del sábado, mis hermanos, escuchábamos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se bautizó y llamó a 12 personas para instruirlas, para que esas personas, mis hermanos, pudiesen llevar el evangelio. Y así fue. Cuando el Señor Jesucristo, entonces, mis hermanos, estuvo en esta tierra, pues ya no les quiero contar de cómo nació, quién fue su mamá y cómo se llevó todo ese procedimiento, aunque es muy bonito, mis hermanos. Yo les pido que en su casita realmente tomen las Sagradas Escrituras y léanla. Es bueno, así es como uno adquiere el conocimiento. Muy importante, mis hermanos. Lo primero que, cuando Dios, mis hermanos, pues sacó al pueblo de Egipto, lo primero que le dijo, mira, este es el reglamento. Y conociste dioses allá en Egipto, vas a conocer dioses acá en Canaán, donde iban a entrar, porque esa era la tierra prometida. Y allí estaba fuerte la idolatría, mis hermanos. Pero dice, no los menciones siquiera. Dios no quiere que mencionemos a otros dioses, porque pues es abominación delante de Él. Solamente vamos a ver algunos pasajes. Quisiese tener, mis hermanos, mucho tiempo para hablarles de estas cosas, pero tenemos que pues obedecer la dosificación, mis hermanos, y pues por eso es que a veces no vamos a leer mucho. Pero dice Jeremías 15:16, mis hermanos. Dice el verso 16 de Jeremías 15:16. Cuando nosotros conocemos de estas cosas, es agradable delante de nosotros. Porque a su servidor, mis hermanos, ya lo he dicho, he andado en muchos movimientos tratando de descubrirlo. Andaba haciendo lo que dice Jeremías, hasta que encontré, mis hermanos,
igual que Jeremías, dice el 16 así: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mis hermanos, cuando nosotros, bueno, al menos su servidor, encontramos estas cosas, fue algo maravilloso. Y bueno, yo lo cuento así, tan fácil, tan dócilmente, pero ustedes me conocen, algunos hasta me critican. Mi temperamento es colérico y sanguíneo, mis hermanos. Fue difícil para que yo, conociendo en otros lugares donde me dejaban predicar, mis hermanos, en otras iglesias me dejaban predicar, y al llegar a este conocimiento, pues no me quedó otra, mis hermanos. Pero no fue de la noche a la mañana, todo tiene su procedimiento, mis hermanos. Pero cuando nos damos cuenta, mis hermanos, y que la Biblia dice que no hay Dios fuera de Israel, mis hermanos, que no hay Dios fuera de los hijos de Dios, es para ponerse a pensar. Aunque usted sea, mis hermanos, uno que hable tan bonito, uno que se deshaga en amor, uno que dé todo, mis hermanos, si usted no ha conocido al Dios verdadero, de nada sirve, mis hermanos, de nada sirve. Miqueas 4:5. Es bien importante, mis hermanos, que conozcamos la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos predicando y damos los textos, aquel que no está bien familiarizado, ¿verdad?, con la palabra de Dios, pues no sabe ni dónde está Génesis, ni dónde está Apocalipsis, y hay mucha gente así. Por eso yo le recomiendo que nos vayamos familiarizando. Si usted es de la iglesia de Dios, que no le pase eso, para que cuando el que está predicando diga tal, pues usted ya como si lo tuviera en la mano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debe de ser, mis hermanos, la iglesia de Dios. Si usted pertenece a la iglesia de Dios, debe de haber esta característica, bien importante. Les dije Miqueas 4:5, mis hermanos. Dice así: bien, que todos los pueblos anduvieron cada uno en el nombre de sus dioses. Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, para siempre y eternamente. Bien. Recuerden que en el mundo hay muchos dioses, y aquí es lo que nos está diciendo Miqueas. Bien, dice, ustedes tienen sus dioses y anduvieron en sus nombres, anduvieron adorándolos, pero nosotros hemos conocido al Dios verdadero, al cual, mis hermanos, no debe de haber un día que se nos olvide que Dios está con nosotros y que siempre Él, y no vamos a cambiarlo, porque Él es el único, mis hermanos, que da la salvación. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él no vino a cambiar nada de toda esta enseñanza que usted ha escuchado, porque mucha gente está mintiendo. Se está mintiendo ella sola, diciendo que ahorita ya es otra cosa, ya eso es, dicen, eso es para los antiguos, para el Antiguo Testamento, y ese es el problema, mis hermanos. El Señor Jesucristo no vino a cambiar nada, recuerden, y vamos a verlo, es bien importante. Dice Juan 7, mis hermanos. Juan 7:16. Yo creo que si nosotros nos damos cuenta, ya ahorita estamos entrando que la iglesia de Dios está en el Nuevo Testamento. Es lo más fácil de comprobar, porque muchos dicen, bueno, a ver, muéstrame con la Biblia, pues tu iglesia. Es bien fácil, pero es bien difícil mostrar otro nombre, porque no lo va a sustentar la Biblia, mis hermanos. Dice
Vamos a demostrar ahorita que el Señor Jesucristo no cambió la enseñanza, no cambió la doctrina, eso es lo mismo, la enseñanza. Dice el verso 16, respondióles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. El maestro no quiso hablar de otra cosa más de lo que Dios le mandaba. Si ustedes quieren obedecer, dice, a Dios, se van a dar cuenta que lo que yo les vengo enseñando, esa es la doctrina verdadera. Mis hermanos, el que diga que los mandamientos de Dios ya no, pues es mentiroso. Algunos dirán, hermano, es muy malo usted. ¿Por qué está diciendo? Es que eso nos enseña la palabra de Dios. Dice, yo les vengo enseñando lo mismo que antes. Pero en el Nuevo Testamento también, mis hermanos. Si a usted le están enseñando que los mandamientos ya no, miren, dice, mis hermanos, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice el verso 3 y 4. Dice de esta manera, y en esto sabemos que le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Mis hermanos, esa es la señal. Acuérdese que desde allá en el Antiguo Testamento Dios le dio mandamientos al pueblo. Si me obedecieres y si hicieres lo que yo digo, te voy a bendecir, te voy a cuidar y te voy a dar todo. Aquí también nos está hablando Juan, el apóstol amado de Jesucristo. ¿Por qué no dijo, bueno, es que Jesús ya murió y ya quitó esto? No, mis hermanos. Él al contrario, él anduvo predicando mucho tiempo. Juan, mis hermanos, él escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y también escribió el Apocalipsis. Él no puede mentir. Y él predicó mucho, no más que él miraba que había personas que sí les predicaba y aceptaban a Jesucristo, pero no querían obedecer a Dios. Dice, a ver, la cosa está así. Dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardaremos sus mandamientos. Porque si tú dices que ya le conociste y no guardas sus mandamientos, ¿qué venimos a hacer? Dice el verso 4, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y no hay verdad en él. Mis hermanos, cuando yo fui descubriendo estas cosas, cuando yo me di cuenta de esto, cuando yo creía bueno, ustedes saben, mis hermanos, el mundo religioso, lo que tiene, creen en el Señor Jesucristo, ya eres salvo, eso es todo. Cuando yo me di cuenta, no, pues voy a guardar los mandamientos, porque así es como yo me doy a conocer que soy hijo de Dios y le he conocido. Pero ¿cuáles son? Los empecé a buscar, por eso les digo, el proceso para mi conversión, mis hermanos, yo creo que fue más difícil que la de Pablo. Ustedes conocen la historia de Pablo. Pablo, pues, andaba persiguiendo. ¿A quién perseguía? A la iglesia de Dios. No perseguía a otra iglesia de las que hay hoy. Él perseguía a la iglesia de Dios. ¿Qué les hacía? ¿Los felicitaba? No. Iba a sus casas, los sacaba y se los llevaba arrastrando y los entregaba. Pero a la iglesia de Dios. No, ni a la iglesia popular, porque la iglesia popular nació en el 538.
Ellos dicen que nació con Pedro, pero mis hermanos, la Biblia, si nosotros queremos hacer un estudio con la Biblia, es bien difícil que ellos nos muestren esto. Bueno, entonces, si nosotros decimos que hemos conocido a nuestro Dios y al Hijo de Dios, es bien importante, es necesario que hagamos eso, porque esa es la vida eterna. Recuerden, ¿qué dice allá Juan 17:3? Es bien importante, mis hermanos, que sepamos qué dice Juan 17:3. Por eso les digo que no nos queda otra más que leer, mis hermanos. Leer, y aquel que no le guste leer, pues lo van a engañar, mis hermanos. Pero dice 17:3, dice de esta manera: Pero esta es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Mis hermanos, esa es la vida eterna. Eso es lo que nos trae salvación, conocer a Dios. Y ahora, allá en el Antiguo Testamento, bueno, nomás se conocía la enseñanza, la doctrina, mis hermanos. Y se tenía que obedecer a lo que decía el ángel. Pero aquí, mis hermanos, ya nos damos cuenta, eso claro, no lo describí, pero no me alcanzaría el tiempo. Pero ya sabemos quién fue Jesucristo y qué es lo que vino a hacer aquí en la tierra. Entonces, lo importante hoy en la iglesia de Dios, mis hermanos, es conocer a Dios y a Jesucristo. Cuando se dice conocer a Dios, mis hermanos, ya saben que es lo que nos dice Juan. El que dice, y en esto conocemos o sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. No podemos decir yo ya conozco a Dios o ya conozco a Jesucristo cuando le desobedecemos. Si usted, mis hermanos, pertenece a la iglesia de Dios, esto es lo que debe de hacer. Cuando el Señor Jesucristo, sí, esto sí lo vamos a leer, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, dice allá en Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, verso 30. ¿Qué cosa quiere decir esto? Dice así, el verso 30, Juan 19, verso 30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Cuando nuestro Salvador estuvo en la cruz, mis hermanos, dice que para que la Escritura se cumpliese, hasta eso estaba, que le dieron vinagre en vez de agua. Pues él dijo, tengo sed. Uno untó un trapo, una esponja en vinagre y se la llevó a los labios. Cuando se le llevó a la boca, mis hermanos, él dijo, consumado es. Y él dice que dio el Espíritu, o sea, murió. Todo lo que le iba a pasar ya estaba escrito. Por eso es bien importante, mis hermanos, leer el Antiguo Testamento. Porque él dijo, Jesucristo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Es bien importante. Entonces, cuando dice consumado es, ¿qué era lo que estaba diciendo, mis hermanos? Aquí estaba consolidando, llevando a cabo el plan de salvación que ellos hicieron, que el Señor Jesucristo, nuestro Dios y el Espíritu Santo llevó a cabo. Cuando dice, mis hermanos, cuando Él vino, trajo una misión, vino a hacer algo. Y eso lo miramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice el verso 11 de esta manera. Dejen decirles que les voy a hacer notar esta pequeñita indiferencia que muchos se equivocan. Y dicen así, dice el verso 11. A lo suyo vino. Muchos dicen, y a los suyos. Pero no, Él trajo una misión. Él vino con un propósito. Él vino a lo suyo. Dice, pero los suyos no le recibieron. Ahí sí ya cambia. A su pueblo no le recibió. Él vino a hacer lo que
allá en la cruz cuando dijo consumado es, ahí hizo su trabajo. Entonces Él vino a morir, mis hermanos, pero con su muerte, el pueblo de Dios, mis hermanos, que es la iglesia de Dios, estaba en este plan. Allá en el Antiguo Testamento nomás nos hemos dado cuenta que los hijos de Dios, los obedientes de Dios, vienen y traen esta enseñanza. Pero después que Él muere, mis hermanos, cuando Él dijo consumado es, ahí estaba. Que ya el pueblo, mis hermanos, los hijos de los hombres, los hijos de Dios, se iban a llamar iglesia de Dios, a la cual, mis hermanos, nosotros debemos de pertenecer. Es la única, vamos a decir, hermanos, que le da la enseñanza que trajo el Señor Jesucristo, la cual es de nuestro Dios. Es bien importante saber esto. ¿Cuándo nació la iglesia de Dios entonces? Bueno, mi hermano que predicaba al recibimiento del sábado dijo que el Señor Jesucristo pues instruyó a 12 a sus discípulos y ahí empieza, mis hermanos, la iglesia de Dios. Con ellos empezó. Nosotros tenemos que buscar, mis hermanos, cuando dice buscar el camino, tenemos que buscar a ver quiénes son los hombres que han venido obedeciendo a Dios y cómo, a dónde ahorita puedo estar, ¿para qué? Para que le agrade a Dios. Recuerden, allá en Efesios, mis hermanos, vamos a hablar acerca de la iglesia de Dios, ahora ya en el Nuevo Testamento. Miren, dice Efesios capítulo 1, verso 17. Efesios, ya hablando de la iglesia de Dios a la cual debemos de pertenecer. El grupo que se le dio las instrucciones, la doctrina del pueblo de Israel, bueno, ellos tuvieron su momento, pero ahora nosotros, ya con el Señor Jesucristo, porque debemos de conocer a Dios y a Jesucristo. Y debe de pertenecer a esta iglesia, mis hermanos. Les dije capítulo 1, ¿verdad? El verso 17. Dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo. Mis hermanos, hay personas que no les agrada escuchar esto, pero nuestro Señor Jesucristo tuvo su Padre, el cual era el Dios. Aquí Pablo le está diciendo a los de Éfeso, dice que Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Debemos de conocerle. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de su gloria, su herencia en los santos. Es bien importante saber esto. Dice el 19, y cuál aquella superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Ya ustedes saben que Él está a la diestra de nuestro Dios. Dice el 21, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombre no solo en este siglo, mas aún en los venideros. Y aquí está. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Mis hermanos, recuerden que si usted pertenece a la iglesia de Dios, es el cuerpo del Señor Jesucristo. A ella se le dio toda, mis hermanos, la doctrina, todas las instrucciones. Por eso dice el capítulo 2, el verso 1,
Y de ella, ¿de quién? De la iglesia. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En aquel en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Bueno, mis hermanos, así anduvimos, pero nosotros, gracias a que yo encontré la iglesia de Dios a la cual se le dio todas estas instrucciones, ahora la cosa es diferente. Tal vez es un poco difícil. Mis hermanos, yo no les voy a decir que es fácil, pero es necesario, porque Pablo se le hizo difícil también. Recuerden que Pablo dice, ni yo pretendo haberlo alcanzado, cuando mis hermanos, yo digo, bueno, ¿tendré que ser como Pablo para poder obtener la salvación? Pablo decía, ni yo pretendo, cuando él fue un evangelizador, mis hermanos, que bueno, él sigue siendo nuestro apóstol, escribió muchas cartas, pero él dijo así. Entonces, no es fácil, mis hermanos. Si a usted le están diciendo que obtener la salvación es lo más fácil, no, mis hermanos, se necesita esfuerzo. Por eso los hombres del ayer siempre les decían, esfuérzate y sed valiente. Esfuérzate y sed valiente. Hoy también lo decimos. Si usted pertenece a la iglesia de Dios, hay que esforzarse, hermanos. Efesios 4:13. Ya perteneciendo a la iglesia de Dios, mis hermanos, el consejo es este. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Wow. Es bien importante cuando nosotros no nos esforzamos, no dedicamos tiempo para leer la voluntad de Dios, vamos a hacer lo que dice el verso 14. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, seguid la verdad en amor, crezcamos en toda cosa en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Esta es, mis hermanos, si usted se encuentra en la iglesia de Dios, así se debe uno de conducir en este camino. ¿Por qué cree que allá en Jeremías 6:16 dice, muchos la encontraron, muchos encontraron el camino, el antiguo, pero dice, mas no anduvieron? Es difícil. Y es cierto, mis hermanos, muchos aquí en la iglesia encuentran la iglesia. Aunque ellos mismos dicen, hay psicólogos que han llegado y ellos dicen, pues yo estudié todas las religiones, pero esta iglesia no la había conocido. Y así, mis hermanos, hombres, vamos a decir, catedráticos, que han estudiado todas las religiones, ellos dicen, pero esta no la conocían. Es que esta es la iglesia de Dios, mis hermanos, verdadera. No se da a conocer por fines de lucro, o sea, por ganancia. Recuerden que muchos, la iglesia de Dios, mis hermanos, los obreros, para el que no sabe, no cobramos. Todo esto, yo felicito a mis hermanos cantores, guitarristas, músicos, obreros, que lo hacemos por amor. Lo hacemos porque es un mandamiento, mis hermanos, que debemos de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y así, mis hermanos, la iglesia de Dios, como Pablo decía, la perseguía. Pero cuando él aceptó, mis hermanos, el cambio y la conoció, él la respetó. Y también, mis hermanos, eso manda que todo aquel que llega al conocimiento de la iglesia la respete. Primera de Corintios 10, mis hermanos, para que ustedes se den cuenta. Recuerden que Pablo la persiguió y él, pues, asesinaba a muchos. Pero cuando él la conoce, mis hermanos, él, desde ese momento, recuerden que el Señor Jesucristo le llamó y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Él al momento, mis hermanos, aceptó.
Su servidor no fue tan fácil, mis hermanos. Y bueno, hay mucho que contar, pero hay que aprender de las experiencias de los demás para que no pasemos por el mismo proceso, porque si no también va a pasar por el mismo proceso. Pablo, mis hermanos, les dice a los de Corintios, a la iglesia que estaba en Corinto, mis hermanos, le dice en el capítulo 10, verso 32, manda de esta forma. Él nos dice que seamos respetuosos. Dice, sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. ¿Por qué no dirá? Bueno, ya ni quiero mencionar para que no se enojen algunos, ¿verdad? Porque luego se molestan. ¿Por qué no dijo, ve y no persigas a tal iglesia, a otro nombre? Mis hermanos, la única que existía pues, es la de Iglesia de Dios, a la cual nosotros debemos de pertenecer y sentirse orgulloso, porque a la Iglesia de Dios se le dio, mis hermanos, pues el conocimiento de la salvación. Claro, no vamos a hablar de conocimiento de la ciencia, no, hermanos, conocimiento de Dios. ¿Y qué es el conocimiento de Dios? Pues es el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor? Obedecerle, mis hermanos. Nosotros es lo que vamos a enseñar, el conocimiento de Dios, el temor de nuestro Dios. De la iglesia, en la iglesia de Dios, mis hermanos, la cual Pablo perseguía, ahí están los obreros, ahí están los obispos, ahí están los pastores, los ministros que debemos de enseñar. Dice Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Alguien puede decir, oye, es la iglesia del Señor. ¿Pero por qué? Porque ellos confunden que Jesucristo y Dios es el mismo, entonces le llaman Señor. Nosotros, mis hermanos, la iglesia de Dios, cuando dice la iglesia del Señor, ya sabemos que se está refiriendo a la iglesia de Dios, ¿verdad? La cual el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre por su iglesia. Y bueno, podemos encontrar muchos versos, mis hermanos, se me está terminando el tiempo, pero Pablo, cuando le escribía, necesitamos saber esto, cuando él escribía a los de Corinto, le decía de esta forma, miren, dice 1 Corintios 1, verso 1 y 2, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de ¿quién? Por voluntad de Dios. Y Sóstenes, el hermano, o sea, Pablo andaba con un hermano que se llamaba Sóstenes. Pero cuando le escribían a la iglesia que estaba en Corinto, decía así el verso 2, a la iglesia de ¿quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestros. Recuerden que Pablo, mis hermanos, fue el que iba pues evangelizando, formaba una congregación, y por eso dice a todos aquellos que invocan al Señor. Pero ya saben los lineamientos de la iglesia, le llamaba iglesia de Dios. También en 2 Corintios, mis hermanos, vamos a ver, estamos mirando el nombre de la iglesia de Dios. No va a encontrar el nombre de otra iglesia. Si es que su iglesia, donde usted está yendo, si no se llama iglesia de Dios, investigue, póngase a pensar si quiere obtener la salvación. Iglesia de Dios. En esta ocasión, mis hermanos, debemos de conocer la historia, quién formó el movimiento donde yo estoy, para que pues no me estén mintiendo. Dice en 2 Corintios capítulo 1 nuevamente, recuerden que Pablo escribía, dice el verso 1,
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. Bueno, aquí ya está con otro, que es Timoteo, pero le escribe. ¿A quién le escribió? A la iglesia de Dios, mis hermanos. Si usted, mis hermanos, realmente quiere servir a Dios, quiere hacer su voluntad, va a conocer que la doctrina que la iglesia de Dios tiene es la que trae salvación. Aunque muchos, mis hermanos, muchos han dicho, es que la doctrina no salva. Eso ya es contradicción, ¿verdad? Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Dice, mis hermanos, en Timoteo, vamos a ver, para que nunca cometa ese error usted, diciendo que la doctrina no salva, mis hermanos. Miren, ¿qué dice en Timoteo? Perdón, hermanos. Primera de Timoteo, si no mal recuerdo, dice de esta manera, el verso 16. Claro, podemos leer antes, mis hermanos. Si usted en su casita tiene tiempo, léalo, mis hermanos. Pero aquí Pablo aquel que le ayudó a escribir a los de Corintios, ahora Pablo le manda estas instrucciones a Timoteo. Y le dice el verso 16, el 15 vamos a decir. Dice, medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo le está escribiendo a su compañero Timoteo, a su hijo más que nada también. Dice el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a todos los que te oyeren y a los que te oyeren. Entonces, ¿la doctrina salva, sí o no? Hermanos, es la enseñanza, es la instrucción de Dios. No se deje engañar diciendo que la doctrina no salva. Es la enseñanza, mis hermanos. Es lo que debemos de saber, quién es Dios, quién es Jesucristo y cómo es el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo, acuérdense, mis hermanos, es el que a nosotros nos da el entendimiento para poder entender las Escrituras. Es bien importante. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo estuvo, lástima que ya se me acabó el tiempo, ya me voy a despedir, mis hermanos, pero esto es lo último que quiero decir. Cuando Él ya se iba a ir, mis hermanos, Él llama a sus discípulos, dice, me voy, pero no los dejo solos. Va a venir otro consolador, que Él va a estar con ustedes en las dificultades, pero si está en la iglesia de Dios. Porque esto no existe, vamos a decir, se oye mal, mis hermanos, y espero que no después pues me critiquen muy feo, pero hermanos, la Biblia eso es lo que nos dice. El Espíritu Santo está en la iglesia de Dios, porque es santo. Él no se va a mostrar donde no hay santidad, donde comen cualquier cosa, mis hermanos, donde no se obedece a Dios, no va a estar el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, y ya con esto termino, dice Juan 14, mis hermanos. Recuerden que el Maestro a la iglesia de Dios, a los discípulos y a todos los que van a pertenecer a la iglesia de Dios, les dice de esta manera: cuando el Espíritu Santo venga y esté en ustedes, Él les va a ayudar a mucho. Así es que cuando el Espíritu Santo esté en ustedes, no lo pongan triste, no lo hagan enojar, porque Él se va a huir de ustedes, Él se va a ir. Mis hermanos, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y después nos descuidamos, empezamos a hacer cosas que no debemos de hacer, comer de lo que no debemos comer, el Espíritu nos va a dejar, mis hermanos. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo.
No contristáis al Espíritu Santo. Tiene sentimientos. Bueno, dice el verso 26, Juan 14, 26. Este es el trabajo del Espíritu Santo, pero en la iglesia de Dios. No se deje engañar que allá tienen un espíritu más. Hay otro espíritu, hay muchos espíritus. Por eso el apóstol Juan dice: escudriñad los espíritus que sean de Dios. Dice el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Mis hermanos, el Espíritu Santo es para que entendamos la palabra de Dios, para que aceptemos la palabra de Dios. Recuerden que al principio el Espíritu de Dios dice que se movía sobre las aguas. Y el Espíritu de Dios, mis hermanos, Él sabe que Dios nos dio los mandamientos de Dios. Sabe que el sábado se tiene que guardar. Pues si usted es de los que no guardan el sábado, lo primero que va a aceptar, mis hermanos, cuando tenga el Espíritu de Dios, es el sábado. Es no contaminarse con alimentos que no debe de comer. Lo primero que le va a enseñar es la doctrina que está en la iglesia de Dios. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga y paz a vosotros.